Please welcome to the stage the moderator, Por favor, bienvenida. Den la bienvenida al escenario Elizabeth Orembo, de Research Africa, que es la moderadora de esta sesión. Muy buenas tardes. Es tarde, ¿no? Bueno, buenas tardes, señoras y señores. Estoy viendo mi reloj y creo que es tarde ya. Gracias por estar aquí y gracias también a nuestros participantes remotos. Esta va a ser una sesión sobre la red de políticas sobre AI, PNI. Pero antes de hablar sobre este tema, voy a presentar a mis copanelistas, que es Mario Novilli, director general de la agencia AGIDE para Italia Digital; Paloma Lara Castro, directora de políticas de derechos digitales GRULAC; William Bird, director Media Monitoring Africa; y Xuan Ru, director del Departamento de Investigación de Usuarios y Mercados, Instituto de Investigación de China Móvil, APAC. Primero vamos a hablar sobre qué es PNI. Bienvenidos. Primero, Shamira Ahmed, fundadora y directora ejecutiva Data Economic Policy Hub de África, que va a presentar el trabajo de PNI. Muchas gracias. Yo quiero que esta sesión sea muy interactiva. He presentado el tema. Es un debate sobre qué es PNI y su rol en la gobernanza de Internet, así como la gobernanza del ecosistema de AI o de IA, puesto que hay muchos procesos políticos que ocurren simultáneamente a nivel global en diferentes sistemas multilaterales, bloques regionales, incluso a nivel nacional. ¿Cuál es el rol de PNI en esos niveles? ¿Qué es PNI? ¿Y cómo contribuye a mayor conocimiento y mayores pericias? Esta es la estructura de la sesión. Pero no solo es un diálogo, también es un mecanismo de retroalimentación sobre el rol de PNI de cara al futuro. Vamos a hablar entonces, como he dicho, sobre lo que es PNI. Esta es una presentación de 5 minutos y luego un debate de 30 minutos con el panel. Así que preparen sus teléfonos porque aquí habrá mucho en pantalla. Y tenemos la posibilidad de interactuar por medio del Mentimetro. Y luego una sesión de preguntas y respuestas. Y finalmente distribuiremos una encuesta y les pedimos gentilmente que contribuyan para que así contribuir incluso al rol que va a jugar PNI de cara al futuro. Shamira Ahmed tiene la palabra para presentarnos a PNI y decir lo que es. Muchas gracias. Yo soy Shamira Ahmed y soy directora ejecutiva y
de Data Economy Policy Hub de África, DEP. Y creo que la primer think tank o centro de investigación fundado por mujeres indígenas de Sudáfrica. Me honra presentar el trabajo de PNAE. PNAE está dedicado a un diálogo multidisciplinario abierto e inclusivo sobre la gobernanza. Priorizamos elevar diferentes voces, sobre todo del sur global, para que participen en una cooperación internacional y queremos que este diálogo se centre en temas que se evitan en muchos otros foros sobre gobernanza, que es la dignidad humana, equidad, justicia social, el bienestar mental y la protección medioambiental. Es decir, es un grupo colaborativo, un proceso con muchos grupos de trabajo y muchas partes interesadas. Celebramos reuniones periódicamente en línea y las transmitimos desde centros comunitarios. También hay consultas, otras formas de participación colaborativa para garantizar que nuestros conocimientos y resultados reflejen realmente una amplia gama de perspectiva. Hasta la fecha tenemos 2 hitos principales. Primero, el desarrollo y la presentación de nuestro informe 2023, que fue presentado en el IGF de Tokio de 2023, que se llamó Reforzar el enfoque multipartes a gobernanza y a proteger el entorno y los derechos humanos. El informe identifica las buenas prácticas de la gobernanza de IA y subraya la necesidad de transparencia, justicia, rendición de cuentas, así como la sostenibilidad medioambiental y los derechos humanos en la edad de IA generativa. El segundo hito se celebró con el informe 2024, que se presentó el año pasado en Riad, IGF. En esta política profundizó nuestro enfoque en 4 áreas priorizadas: gobernanza IA, interoperabilidad, buenas prácticas, sostenibilidad medioambiental en toda la cadena de valor, temas del mundo del trabajo y el impacto socioeconómico de IA, así como los marcos de responsabilidad y rendición de cuentas que son necesarias para una gobernanza incluyente y sustentable global. Para la gobernanza. De cara al futuro, vamos a presentar un informe este año que profundizará aún más en los temas que he mencionado. Además de los informes, PNAE ha organizado varias sesiones interactivas donde hemos reunido a partes interesadas gubernamentales, de la sociedad civil, de academia, sector privado, para compartir perspectivas, co-crear productos y construir la capacidad de la gobernanza responsable de AI. PNAE es una plataforma abierta para co-crear un diálogo significativo, intercambiar conocimientos e innovar políticas. Como comunidad estamos comprometidos a garantizar que IA se desarrolle y se gobierne en modos que sean éticos, incluyentes y beneficiosos para todos. Así que les invito a sumarse a nuestra red si quiere usted ser parte del colectivo global. Contribuir con su experiencia y ayudarnos a formar un futuro en que AI sirve al interés público. Muchas gracias, Shamira Ahmed, por esta introducción de PNAE como una iniciativa dentro de IGF. Ahora quisiéramos debatir algunos de los temas quisiera decirles que hay traducción, porque se va a responder en chino.
Para este debate, para entender el contexto en que PNAE existe, quisiera que nos diga qué son aquellos riesgos que les preocupa desde su centro de investigación sobre, los riesgos nacionales y regionales y cómo la reglamentación, así como PNAE, puede abordar esos riesgos. Pedimos disculpas. Quisiera enfocar la IGF y el rol de PNAE y su papel en la gobernanza global y bajo el contexto en que el desarrollo actual de AI que se centra en áreas en que nosotros deberíamos trabajar. Sabemos que PNAE es una plataforma importante para la gobernanza internacional de AI. Promueve la capacitación incluyente y representa muchas ventajas. Es un modelo de abajo para arriba que alienta la participación de multiparticipantes y también PNAE, esta plataforma de muchas partes interesadas. Y hay que encontrar un consenso en cuanto al desarrollo de AI. Se sabe que el desarrollo de IA no se puede parar porque hay una iteración de innovación y una adopción de la tecnología es algo muy común, pero también conlleva incertidumbres. Actualmente, pues vemos que hay desinformación y escapes de información y también la brecha digital, que es algo que preocupa a la comunidad internacional. Ningún país individual ni ninguna agencia individual puede manejar esos retos por su cuenta. Tenemos que colaborar para manejar los retos y problemas. Así que IGF y PNAE van a ser importantes. Yo pienso que la brecha de información es importante y la brecha de IA es importante. La tecnología crece rápidamente, conlleva muchos beneficios, pero ¿cómo minimizar o mitigar la brecha de inteligencia antes de que se abra más? Es un tema importante. La gobernanza internacional de IA debe discutir la brecha de IA. Y eso también incluye la cuestión de gobernanza. En septiembre de 24, GDC mencionó que hace falta promover el modelo de múltiples participantes para establecer reglas y formular una hoja de ruta y para usar o emplear las ventajas del modelo multipartes para aprender de mejores prácticas y también reforzar la comunicación con otras plataformas. Yo pienso que IGF necesita enfocarse en esto en este momento y en el futuro. Y cómo hablar del valor de la plataforma de IGF y PNAE, pues quiero mencionar algunos elementos. Primero, hace falta reforzar el mecanismo de diálogo para organizar el sector público, privado, academia y otras partes interesadas a través de diálogos plenarios. Y cuanto más podemos compartir, pues también esto nos haría capaces de establecer bases de datos, casos de uso y promover esto de compartir experiencias. Y podemos intentar tener un modelo de colaboración mejor. Y lo tercero es que hace falta implementar el GDC juntos, el Pacto Digital Global. Y hay que promover esto a nivel regional y nacional. Pues no solamente hay una brecha digital, sino que de inteligencia. Y PNAE también necesita tener un impacto sobre el proceso de
del Pacto Digital Global. Y también hay procesos de desarrollo de políticas de IA que están teniendo lugar. Y ahora Mario Nobile de Italia. Mario Nobile, si nos puede hablar del contexto de Italia y también hablar de progreso nacional y regional en cuanto a IA y cómo PENAI forma parte del contexto nacional y regional. ¿Cómo puede apoyar algunos de esos procesos a esos niveles? Muchísimas gracias. No es Nobile, es Nobile. My name is Mario Nobile. Pues yo pienso, hablando de gobernanza de IA, primero hace falta entender la posición de nuestro buque en este gran mar, este gran océano del contexto actual. También todos esos rumores y toda esa bulla creada por algunos directores, CEOs, solamente por motivos comerciales. Alguien dice que si puedes decir hola o gracias o de nada a un chatbot, puedes mejorar su respuesta. Pero no se ha desarrollado ninguna inteligencia artificial general. Esto no es el debate. El debate no es el ser humano contra las máquinas. Se trata de ver la situación de los que pueden gobernar IA contra los que no pueden hacerlo. Y esta brecha de conocimientos es un llamado a la acción como para programas de alfabetización y eso de educación, capacitación y renovar capacidades. En Italia tenemos 4 pilares de nuestra estrategia: educación, investigación científica, administración pública y el sector público. En nuestros esfuerzos quieren cerrar la brecha, también empoderando a la gente, a individuos, a estar a gusto en esta era, estos tiempos propulsados por IA. Así que yo pienso que IEGF nos podría ayudar. También PENAI, para establecer un repositorio de información de gobernanza AI, también incluyendo artículos de investigación científica y mejores prácticas. Estoy de acuerdo con mi colega china. Necesitamos las mejores prácticas para gobernanza de IA en diferentes sectores: salud, producción industrial, transporte, turismo. Y este repositorio podría servir como un recurso valioso para el debate sobre gobernanza de IA. Yo pienso que necesitamos ahora un punto importante en Italia, pero en todas partes del mundo, pues es la potencial de IA de reemplazar a personas en cuanto a trabajo. En Italia también, pero también en otras partes del mundo, hemos tenido de estos tanques de ideas que dice que se debe pagar impuestos no sobre el trabajo humano, sino que al capital digital para evitar automación ineficiente. Y porque sabemos que la automación puede causar una pérdida de puestos de trabajo. ¿Cómo podemos implementar políticas innovadoras para mitigar el impacto? Entonces, la conclusión: tenemos poco tiempo y hace falta discutir y necesitamos una agencia lideradora de la Italia digital. Estoy aquí con Didecas y ella está en el secretariado de IGF de Italia. Y necesitamos un debate, un diálogo multiactor con academia, con comunidades, con los que diseñan las políticas. Nosotros diseñamos políticas y con los de la industria, organizaciones de la sociedad civil. Tenemos que pensar cómo vamos a pensar en cuanto a pérdidas de trabajo,
cómo pensamos en cuanto a qué medidas necesitamos para alcanzar la meta de no dejar a nadie atrás en esta revolución. Así que yo pienso que IGF y PNAE pueden contribuir con discusiones sobre el repositorio. Muchísimas gracias, Mario. Y también por mencionar no solamente la brecha de información, sino que de inteligencia artificial, y se ha hablado de gobernanza de IA y los impactos de IA, lo que de quiénes van a ser reemplazados y quiénes no, quiénes se ven empoderados por IA y quiénes serán puestos de lado. Gracias por tus comentarios. Ahora, Paloma, y quiero preguntarte, pues tú has visto la experiencia en Latinoamérica y es maravilloso tener experiencias de diferentes regiones. ¿Cómo puede PNAE asegurar gobernanza multiactor, multisectorial? ¿Cómo puede mejorar la capacitación, construcción de capacidades en cuanto a gobernanza de IA y también en términos de habilidades para los que van a usar IA? Muchísimas gracias, IA. Gracias a todos. Yo represento a Redes Digitales, una organización latinoamericana con 20 años de trabajar con IA y derechos humanos, tecnología. Es un tema emergente en cuanto a derechos humanos porque participamos activamente en diferentes procesos locales, regionales y globales, y en cuanto a regulación y política. Y presentamos argumentos basados en evidencias. En nuestro marco de trabajo tenemos un programa que se llama Inteligencia Artificial e Inclusión, donde tenemos una investigación del 2019 en cuanto al uso creciente de IA en áreas sensibles de políticas públicas en Latinoamérica. Eso es importante. Quiero expandir en cuanto a lo que encontramos en nuestros estudios. Esta investigación parte del concepto de que IA es una herramienta técnica social, es decir, que emerge la sociedad y viene con el equipaje de todas las condiciones sociales, pero para entender los impactos y derechos no es suficiente analizar la tecnología en sí, por ejemplo, algoritmos, procesos de automación, cómo no se implementan en aislamiento en un vacío. Las políticas que usan IA como herramienta se implementan en contextos específicos sociales en países con diferentes contextos democráticos y composiciones democráticas y marcos regulatorios diferentes con características democráticas, resultados de procesos históricos de administración gubernamental que responda a situaciones específicas en cada territorio. Entonces, el impacto puede ser diferente, por ejemplo, en cuanto a comunidades indígenas y mujeres. En concreto, nuestra investigación intenta evaluar el impacto sobre derechos humanos por el uso de IA y si los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad se toman en cuenta. Los casos que analizamos muestran ejemplos de uso en áreas sensibles de administración pública como empleo, protección social, seguridad pública, educación y procedimientos de gestión, y también la administración de justicia. Se enfoca sobre todo en el uso de las tecnologías para hacer fluir los procesos como en el sector público. Lo que encontramos es que la implementación de IA tiene retos importantes en cuanto a protección de derechos fundamentales. Un problema fundamental fue encontrar información tanto de fuentes abiertas para aprender del uso actual y de entrevistas con representantes del Estado, porque no querían dar detalles en cuanto al uso. Cabe mencionar que muchas tecnologías son implementadas por empresas, universidades o terceros bajo contrato con el Estado con diferentes modelos que hace más difícil aún tener acceso a la información, y también muestra que en Latinoamérica diferentes estados delegan
en mayor o menor grado decisiones a otras personas o entidades corporativas que a su vez implementa modelos de la toma automática de decisiones. Algunos de los hallazgos principales en la investigación es primero el marco regulatorio inadecuado que no cumple con los derechos humanos internacionales, por ejemplo, el test tripartita. Y hay diferentes niveles del desarrollo regulatorio. Hay algunos países muy avanzados con autoridades independientes, otros países no tienen leyes de protección de datos. El impacto sobre derechos humanos en cuanto a la implementación de IA se conoce por diferentes declaraciones internacionales que enfatizan la necesidad de que los instrumentos cumplan con derechos humanos, pero también que si no lo hacen, si no cumplen con los criterios al principio, tienen que ser sujetos a un moratorio o hasta una prohibición. Eso es algo que no sucede en el proceso de implementación de esas tecnologías en el sector público. No se hace una evaluación de riesgo de derechos humanos que parta en base a declaraciones internacionales al respecto. La otra cosa importante que encontramos es que se manejan datos personales de manera cuestionable, pues las tecnologías de IA muestran que es un tema central, pero los estados latinoamericanos tienen problemas en poner una gestión y prácticas robustas en cuanto a datos. Tenemos bases de datos fragmentados y heterogeneidad en cuanto a datos entre diferentes agencias estatales y hace falta un idioma común. Pues hace falta tomar en cuenta que si no tomamos en cuenta evaluación de impactos sobre derechos humanos, no solamente estamos fomentando aún más las desigualdades estructurales que también de manera particular daña a comunidades marginalizadas, pero que también, aparte de la falta de evaluación de impacto sobre derechos humanos, no hay mecanismos de participación de sociedad civil y otros actores, y eso nos regresa a IGF a nivel global y regional. Estos son los espacios que se mantienen como un modo para múltiples actores. Estos espacios cívicos, los espacios cívicos están encogiendo, entonces estos espacios de IGF son importantes también para dar consejos a los debates centralizados en Nueva York. Y se habla de barreras lingüísticas, barreras financieras, etc. Y para regresar a esto, necesitamos espacio. Tenemos que proteger los espacios que ya se han mostrado útiles en un aspecto de múltiples actores. Y en cuanto a WSIS más 20, la revisión, pues es importante tomar eso en cuenta y tenemos que tomar en cuenta una perspectiva interseccional que contextualice la visión principal de WSIS y su revisión después de 20 años. Es importante incluir el reconocimiento de los diferentes impactos como una parte importante para asegurar los derechos en cuanto al futuro. Muchísimas gracias, Paloma. No tenemos tanto tiempo, pero queremos que William Byrd nos dé perspectivas africanas. ¿Cuál puede ser el valor que IGF y PNAE pueda contribuir a la gobernanza global de IA y también regional respecto a África? Gobernanza IA regional de África. Yo tenía unas notas, he estado en muchas notas, pero ahora yo quiero decir que mucho me ha impactado de lo que he visto, he escuchado. Hemos visto la película antes, dejando a los mercados decidir lo que pasa. Y hemos visto que
lo que pasa si no se regula. Y otras personas aquí dijeron antes que no hay que regularlo. Estamos aquí para el bien del mundo. Y estas son cosas ridículas que han dicho. Y el resultado que hemos visto antes es que la misoginia fue transversalizada, generalizada, y entonces la violencia a base de género es un mecanismo de base de los medios de social. Y si es xenofobia, pues los medios sociales es tu nuevo juguete. Esto es algo que se profundiza y se replica. Violencia en línea y también profundiza la desigualdad y la brecha digital en nuestro continente. Y la brecha digital se ha vuelto mucho más grande y hay muy poco para sugerir que esta revolución vaya a cambiar en otra dirección para las personas en África. Vemos que la desigualdad digital se replica no solamente en cuanto a los que no tienen acceso a Internet, sino que los que tienen infraestructura, los centros de datos, la mayoría los encuentran en nuestro continente. Los medios para que los africanos puedan utilizar esa tecnología no se encuentran en el continente africano. Y te toman los datos de África, pero estamos muy lejos de los mecanismos. Lo hemos visto antes. Y si no aprendimos, pues IGF va a fallar, porque eso es el último caso de prueba. Pues el Pacto Digital Global dice que nuestra meta es un futuro digital seguro, protegido, justo, sostenible, abierto, incluyente para todos. Es un objetivo bonito, pero estamos muy lejos de ello. Y yo pensé que el hecho de que el gobierno de los Estados Unidos han dicho que han prohibido la regulación, yo pensé que iba a crear un pánico en la gente aquí o dar origen a una regulación que lo condena. Porque esto es un camino que va a profundizar la brecha digital. Eso es como permites que lo peor de IA se haga realidad. Tenemos, pues en cuanto a la red de políticas de inteligencia artificial y jefe, pues hay que reforzarlo. Pues tenemos que reforzar los derechos fundamentales. Tenemos que regresar a los puntos básicos de transparencia y rendición de cuentas y ética. Deben ser el punto de partida y los sistemas de ahí no deben permitirse si socavan esos principios. Hay gente que se odia y se sientan en la misma mesa, pero eso no quiere decir que no vayan a hablar de cosas difíciles. La naturaleza de estas cosas es que IGF tiene que facilitar conversaciones difíciles y debe garantizar que sean los más importantes. Y los principios en base de derechos debe ser lo principal. Principios de dignidad, igualdad, sostenibilidad. Esas son las cosas que deben emerger. No podemos desviarnos de eso, porque si lo permitimos, todos los males que hemos mencionado van a ser los que van a persistir. Gracias, William. Y me gustó cómo los panelistas han hablado de cómo tenemos diferentes tipos de brechas. Y esto me lleva a que cuando hablamos del, no al inicio, pero hace 10 años cuando se hablaba de gobernanza de Internet, la conectividad era un tema y sigue siendo un tema. Y lo que se puede aprender de los hitos que hemos logrado en los últimos 10 años tienen que ver con los retos persistentes de conectividad e Internet, el uso de Internet, y cómo Internet se ha desarrollado de una infraestructura que era mucho más abierta y ahora los diferentes modelos comerciales que están reforzando algunas desigualdades. Así que hay muchos aprendizajes que uno puede llevarse, no solamente de IA,
o la situación de IA, sino que también de la gobernanza global de Internet, los principios que teníamos en aquel entonces, los principios actuales y los principios que hemos dejado atrás, porque el mundo se ha desarrollado y la tecnología también. Pues tenemos panelistas en línea. Ivana Bartoletti. Perdón, los nombres africanos son los más difíciles de pronunciar, pero también a veces es difícil pronunciar un nombre italiano. Y voy a preguntarte la misma cosa. Poner PNI en el contexto de los diferentes procesos de política que se están dando. ¿Qué es lo que IEGF y PNI puede contribuir a los procesos globales de políticas? ¿Cuáles son los valores que podemos contribuir para los procesos encabezados por la ONU y otros procesos multilaterales de la Unión Africana y la Unión Europea y OCDE, por ejemplo? Muchísimas gracias y lamento no ser capaz de estar presente en persona. Yo pienso que quiero decir en cuanto a este tema tan importante, pues un par de cosas. Lo primero es que vivimos en tiempos extraños. Yo pienso que muchas personas de alrededor del mundo están mirando a la inteligencia artificial con emoción y con miedo. En el sentido de que yo pienso que muchas personas al menos saben cómo IA puede ser una fuente del bien, puede llevar la medicina a los lugares donde no se podía llevar, sino puede ayudar la educación, puede mejorar nuestro bienestar. También pienso que muchas personas saben que puede hacer daño, desinformación, pues debilitando capacidades cognitivas también. Y también hay temas relacionados con el impacto en los jóvenes, porque tiene una capacidad de persuasión muy fuerte, estas herramientas. Así que tenemos todo esto por una parte, y por otra parte estamos discutiendo todavía si necesitamos gobernanza o no. Estamos discutiendo cómo organizar gobernanza y poner control en cuanto a IA, una tecnología fantástica que puede producir muchas cosas buenas si se gestiona de una manera justa. Si vemos lo que ha pasado en las últimas semanas y se ha mencionado antes de que hay discusiones en los Estados Unidos de un moratorio y también en la Unión Europea de posponer la implementación o la entrada en vigor de la ley europea de AI. Pero al mismo tiempo, hay países como Japón que han introducido pues diferentes tipos de gobernanza, diferentes pero interesantes. O la India, donde hay una propuesta de ley importante en cuanto a privacidad y protección de datos, que ha tenido un impacto en la inteligencia artificial. Así que las redes de políticas pueden actuar como un puente. Por una parte, hay una preocupación que tiene la gente en cuanto a los impactos económicos y sociales, impactos en sistemas que toman decisiones en cuanto a gente, deciden lo que vemos, tienen un impacto en nuestros derechos humanos y dan otra forma a la manera de organizar nuestras relaciones sociales. Por otra parte, tenemos la inteligencia artificial que forma parte de la caja de herramientas que tiene la gente en cuanto a la competición global, pero también hay simplemente piezas de regulación. Así que el rol de esta red sería de cerrar brechas, hacer puentes entre estas dimensiones, dos dimensiones diferentes en cuanto a IA. Así que elementos
como por ejemplo, cuáles son las mejores prácticas a nivel global en cuanto a la manera en que IA se gobierna. ¿Cuáles son las capacidades, las habilidades necesarias para empresas y el sector público alrededor del mundo para aprovecharse de datos sin violar los derechos de los individuos? Y entonces podría pensar en tecnologías para mejorar la privacidad. ¿Cómo capacitamos a una generación de líderes de comercio para que usen IA? No porque es glamoroso, no porque está de moda, sino que porque aumenta la productividad y hace el trabajo de los empleados un mejor trabajo. ¿Cómo podemos crear y usar IA de una manera que no vaya a destruir el ambiente, añadiendo a la contaminación que ya tenemos? Todos estos son elementos prácticos y se tratan de maneras en que podemos gobernar IA. Yo hablo como una empresa y quiero estar clara. Las empresas alrededor del mundo que usan IA necesitan gobernanza, porque sin gobernanza no podemos innovar, no podemos crear innovación a largo plazo en base a la capacidad de reinventar la manera en que trabajamos y operamos. Necesitamos una IA que podemos que podemos tener confianza, y para que las personas y empresas puedan confiar en IA para poder usar IA, pues si la usamos se aumenta la productividad, pero para generar la confianza, entonces tenemos que gestionar cómo generamos esta confianza y cómo integramos derechos humanos, privacidad, ciberseguridad, pues protección legal en el diseño, en la implementación de esas herramientas. Y entonces todos los niveles de gobernanza se deben y sin esto va a ser difícil ir para adelante en el mundo tan fragmentado. Y la importancia de avenidas como esta simplemente va a aumentar. Muchas gracias. Gracias, Ivana. Y por favor, disculpe si digo mal su nombre. Ahora, de nuestros panelistas, hemos escuchado las preocupaciones en cuanto a la gobernación de IA, desde la brecha de derechos humanos hasta los daños, y así como dice Ivana, el papel de PNAE podría ser ir creando confianza en estos diferentes procesos políticos para que podamos aplicar los principios de IGF en estos procesos políticos. Porque la gente realmente es la misma que aquí en la sala. Están en nuestras redes. Tenemos un moderador virtual. He olvidado preguntarle si hay comentarios virtuales. Thank you, everyone. Please introduce. Favor de dar su nombre y luego díganos qué es lo que está pasando. Germán López Ardila está aquí de las empresas de telecomunicaciones. Es un placer estar con ustedes como su moderador en línea. No tenemos todavía ninguna pregunta específica en el chat. Yo tengo una pregunta a los panelistas. ¿Cómo podemos beneficiarnos de estos debates a nivel de Naciones Unidas? Sé que es algo que casi todos han mencionado. Y sin embargo, hay que evitar una fragmentación regulatoria que dificulta la integración de todos estos
elementos en las Naciones Unidas. Que sepan, hay que posibilitar a las Naciones Unidas coordinar esto. Muchas gracias, señor López. Gracias a los panelistas. Ahora al público. La sala. Hay un Mentimeter, una encuesta que estará en línea en la pantalla. Si ustedes suben sus preguntas en menti.com, código 33502806. Está en la pantalla. ¿Hay alguna pregunta? Hay un micrófono aquí. Hay 4 minutos, así que por favor, cíñense al tiempo. Muchas gracias. Gracias, Elizabeth. Poncelet Ilequelli es quien habla, miembro de la red de política de IA. Lo que quisiera saber es el documento de las Naciones Unidas sobre la gobernanza de IA para la humanidad. Hay brechas en términos de representación. ¿Cuáles son sus comentarios en cuanto a la gobernanza? Gracias, Poncelet. Yo soy Igena Castro, soy de la Universidad de Colombia. Gracias al panel. Por favor, compartan con nosotros qué piensan sobre si la gobernanza de IA debe tener un enfoque general con mínimos globales o pasar por sectores con un enfoque local. Y si existe la urgencia o la necesidad de priorizar algunos sectores en especial. Y luego 2 preguntas más. ¿Cuál sería el rol de los principios de la Unión Europea sobre negocio y derechos humanos? ¿Cómo se aplicaría la gobernanza de IA? Y finalmente, si podrían compartir sus comentarios sobre el papel de las ciencias sociales y academia en la gobernanza de IA. Gracias. Yo tengo una pregunta al panel. Yo soy de PNAE. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué tipo de mejora necesita PNAE o IGF para que tengan más poder de intervención, más interferencia, más intervención en la formación de políticas cuando hay un proceso multinacional en las Naciones Unidas? Gracias. Yo soy de Nigeria. Soy el presidente de la Sociedad de Internet de Nigeria. Mi pregunta tiene que ver con la confianza. Sobre todo, para mí, la confianza es muy importante en un entorno donde mucha gente tiene aplicaciones diferentes o aproximaciones diferentes cuando hablan de IA. Mi pregunta es ¿qué piensan sobre un marco universal sobre la inteligencia artificial? Porque creo que es lo que, para lograr esa confianza que queremos, necesitamos eso. Quisiera decir primero a mis connacionales, William Byrd, que estamos muy orgullosos de Sudáfrica y lo que ha logrado. Ahora, la pregunta se refiere a algo diferente, pero yo creo que usted entenderá mi pregunta. ¿Es verdad que los sistemas IA recrean un apartheid digital? ¿Es verdad esa aseveración? ¿Y que repita los patrones históricos de segregación racial? Muchas gracias.
Tenemos que cerrar la línea de preguntas ahora porque ya no nos queda tiempo. Yo voy a hablar en francés. Muchas gracias. Yo soy Kosi Anesi, yo soy de Benín. Perdón, Kosi Messi. Gracias. Y esta sesión es súper importante para mí. Nos permite hablar de un tema del que no hablamos lo suficiente. En África producimos datos, pero nuestros datos son externalizados o son asequibles en centros de datos que no están en nuestros territorios. ¿Cómo participar en la formación en IA en nuestros propios laboratorios? ¿Cómo vamos a hacer eso si no tenemos los datos en nuestro propio país? ¿Cómo podemos tener un repositorio de datos que nos permitan formar? Gracias. Yo soy Jasmine Ko de Hong Kong. Soy miembro de PNAE y una dirigente de PNAE y de Asia Pacific Juventud. Es investigadora también. Una cosa que es muy importante es la desinformación. Es uno de los impactos más grandes. Quisiera pedirles su consejo, puesto que tenemos tantos juegos de instrumentos y directrices y recursos en línea. Por ejemplo, en la página de Internet de UNESCO, UE, ITO, etc. ¿Cómo podemos navegar estas redes diferentes? ¿Cómo podemos desarrollar y ser estratégicos para aprovechar al máximo los recursos existentes? Gracias. Yo creo que vamos a escuchar las respuestas. Nos quedan 18 minutos para escuchar las respuestas. Estos son valores, pienso yo, las palabras en la pantalla. O sea, ¿cuál sería el futuro, el rol futuro de IGF y la red de políticas sobre IA en la gobernanza global? Tenemos algunos valores comunes que están aquí: la financiación, integración, transparencia, rol facilitador. Y alguien ha dicho que PNAE puede ser un puente de los panelistas para la privacidad. Y luego tenemos esos valores: la cooperación digital, la brecha digital, integridad e inclusión. Ahora, panelistas. Voy a empezar con los virtuales, porque hemos consumido parte de su tiempo. ¿Sí podrían responder a estas preguntas, por favor? Representación, brecha de representación es una pregunta. Poncelet lo mencionó. En diferentes procesos políticos, que hay una falta de representación del Global South. No hay representación de algunos países también. Y luego hay países que se reúnen para acaparar la gobernanza de IA como una especie de cooperación, pero no incluyen al sur global. Y estoy hablando de G7, G20 y los demás. Favor de referirse también a los principios directrices de las Naciones Unidas. 2 minutos, por favor. Muchas gracias, Oneca. Quisiera decir primero que la inteligencia artificial jamás ha existido sin ninguna reglamentación. Ese es mi punto de partida, lo lamento. La legislación sobre privacidad, la privacidad, el derecho a los datos privados, consumidor, calidad, no discriminación,
legislación sobre derechos humanos, todo esto aplica a la inteligencia artificial. Y le digo, porque muchas veces se utiliza la inteligencia artificial como una excusa para violar la legislación existente. Por eso es muy importante tener en mente que no estamos empezando de la nada. Lo que tenemos que pensar es cómo aplicar la legislación existente a la inteligencia artificial, las decisiones tomadas por algoritmos y etc. La gobernanza de IA se presenta en muchas formas de gobernanza de la empresa privada, estatal, global, Naciones Unidas, muy importante, Digital Compact. Mi tema principal es cómo saber con seguridad que sabemos dónde están los países y cómo actúan en contra de esto. ¿Cómo sabemos lo que está pasando? ¿Y existe o no una manera de valorar lo que hacemos con muchas otras cosas? Una especie de índice, cómo los países están interpretando esos valores en el compacto digital. Y para mí eso es muy, muy importante. Durante los años hemos escuchado y visto una proliferación de documentos y enunciados de la OCDE y el trabajo fantástico que está haciendo, sobre todo sobre los datos, la privacidad de los datos. UNESCO trabaja especialmente en la educación, muchas herramientas sobre la gobernanza suave. Y sabemos que en el norte, los países del norte son los que han tenido más peso en estos procesos. No necesariamente en las Naciones Unidas, pero por ejemplo G7, G20. Y esto es un espacio donde realmente hace falta más participación global. Pero esta es una prueba absoluta e incluso son foros en que las empresas grandes tecnológicas se encuentran en el norte. Esa es una concentración que excluye a muchos países. Así que yo quisiera concluir diciendo que confianza, ¿qué se requiere para tener confianza? Necesita gobernanza en muchos diferentes niveles. La legislación existente y cómo la hacemos cumplir, cómo defendemos los derechos humanos en la edad de IA, ¿qué significa? ¿Hace falta más? ¿Y cómo lo hacemos en la práctica para asegurar que en diferentes países apliquemos los principios, aunque las realidades son diferentes? Hay que tener una reglamentación que apoya a los nuevos actores y que el público pueda confiar en estos nuevos entrantes en el mercado, estos nuevos instrumentos, porque la debida diligencia ha sido implementado en estos instrumentos antes de que se coloquen en el mercado. Y un elemento crucial que hay que tomar en consideración es la gobernanza de todo esto. La legislación que construye el marco es muy complejo, obviamente. En Europa, la legislación IA es un ejemplo de muchos, pero hay que comprender que no hay conflicto entre tener algunos controles y la innovación. Gracias, Ivana. No es realmente un conflicto de valores aquí que está sobre el tapete, sino cómo vamos a equilibrar un valor contra otro. Y esto requiere conversaciones honestas, pero también un entorno de confianza. Ahora quiero llevar esta conversación a los panelistas que están aquí con nosotros en la sala. Vamos a retomar el elemento de confianza del que habló Ivana y el rol de PNAE.
Pues muy bien, Mario Novi le habla. Estoy de acuerdo con Ivana e intentaré responder a mis amigos de Nigeria. Yo creo que la tecnología evoluciona mucho más rápido que cualquier gobierno o administración pública, más rápido de lo que logramos innovar. Tenemos una tecnología a una velocidad sin parangón. Así que estoy de acuerdo con Vance que yo soy europeo, así que tenemos el GDPR para la privacidad, la legislación y NIST para la ciberseguridad, etc. Pero es una matriz, así que todo el mundo busca una inteligencia artificial en que se puede confiar. Pero la confiabilidad de la inteligencia artificial consiste en su reglamentación, sí, ese cumplimiento con las normas que tenemos. Pero también un elemento es la soberanía digital. Nuestro amigo de Nigeria dijo, ¿dónde están mis datos? ¿Están en Nigeria o en cualquier lugar? Por eso, a mí me complace mucho la reglamentación europea. Tenemos el derecho fundamental libre de hacer una evaluación de impacto de la legislación IA. Pero todavía no tenemos un cloud, una nube paneuropea. Ese es un problema. Ahora la conclusión, yo creo que es una matriz. Nadie tiene la solución, pero es importante conversar, debatir esos temas. Así que el rol de PNAE, como he dicho antes, es debatir la soberanía digital, el cumplimiento, los derechos fundamentales y la evolución de la tecnología. Ahora tenemos agentes IA. Hay enormes oportunidades en el procesamiento del lenguaje natural, la inclusión de los ciudadanos. Por ejemplo, la inclusión de personas con discapacidades se beneficiarían muchísimo. Podríamos lograr objetivos increíbles. Pero tenemos también otra tecnología, así que el principio del GDPR y la legislación son de ayer. Tenemos que renovarlos. Ese es el punto y sobre esto tenemos que hablar. Sí, dice Elizabeth. De hecho, hay lecciones que se aprender de algunos de los otros procesos que precedieron a IA que se puede aplicar a la gobernanza de AI y el papel de PNAE. Xun Wu. Esta pregunta se refiere o se relaciona con lo que ya ha dicho. Y quisiera preguntarle, ¿cómo podemos mejorar IGF? ¿Cómo podemos ampliar su influencia en el campo de esta política o otros procesos políticos? Muchas gracias por su pregunta. Yo, de hecho, iba a hablar sobre cómo IGF puede contribuir a crear confianza y en diálogos incluyentes. Yo creo que la IA sí presenta desafíos y oportunidades igualmente, ambas cosas para la humanidad, así que deberíamos utilizar PNAE en estas plataformas para garantizar la diversidad, para que nuestra conversación incluya diferentes grupos etarios, razas, religiones, regiones y grupos etarios, géneros. Durante este proceso de comunicación y diálogo hay que abrir a las opiniones que se expresen plenamente. Así que uno piensa en los grupos marginalizados, hay que incluir sus preocupaciones en la agenda. Y esto incluye la calidad de acceso a recursos. Hay que garantizar la igualdad de oportunidad a estos grupos marginalizados. Luego, el tema de igualdad global. Los principios con que contamos deben contar diferentes fases de desarrollo en diferentes países. Yo creo que con este tipo de esfuerzo podríamos aprovechar mejor la IGF
y el PNAE para crear un entorno con mayor confianza. Muchas gracias, Jong-Woo. Ahora William Byrd, por favor. Hemos escuchado varias intervenciones de nuestros participantes africanos y también uno de los panelistas sobre cómo podemos lograr mayor confianza, incluso en los datos que físicamente no se encuentran en África. ¿Cómo podemos garantizar la cooperación internacional para cerciorarnos que estos datos se utilicen en bien del desarrollo de IA e incluso en bien del desarrollo africano? Así que estos temas, por favor, si usted los pudiera comentar, incluso la brecha de representación. Muchas gracias. Yo creo que la realidad simplemente es la cuestión de si esto recrea y vuelve a hacer surgir el apartheid. No creo que es tan extremo, pero claro, recrea, reproduce las desigualdades que tipificaban o caracterizaban el colonialismo. Y hay muchos niveles de esto, y lo vemos en muchas prácticas. Y su colega de Benín, que habló después de que usted señaló precisamente eso, dónde se cosechan los datos, dónde se encuentran los datos, y no sabemos dónde están. Los estados africanos, la respuesta mía sería, tenemos que movilizar, reunirnos, porque muchos estados individuales no tienen el poder necesario para desafiar a estas empresas multinacionales, pero unidos sí podemos. Y el continente está tiene unas generaciones jóvenes mucho más grandes que cualquier otro continente y es nuestra obligación movilizar para ellos y empezar a imponer multas a estas entidades. El Foro de Justicia Digital, de hecho, ha hecho muchas de estas presentaciones a WSIS 20 y una de las cosas que hemos dicho es un impuesto de desarrollo digital que debería imponerse a estas entidades para de una manera fundamental abordar y remediar esa falta de igualdad. Gracias, William. Paloma, tengo una pregunta para usted sobre derechos humanos, porque su presentación realmente tocó al fondo el tema de derechos humanos y la era digital también afecta a los derechos humanos. Pues sí, Liz, como he dicho, estamos en una encrucijada. Estamos debatiendo temas que van a ser vitales y cada vez más vitales en los años que vienen. Una de las cosas que vemos, como mencioné, es la falta de cumplimiento y respeto a los marcos legislativos y normativos existentes. Por un lado, como se mencionó en una de las preguntas, comporta una fraccionamiento de los debates. Este fraccionamiento de debates realmente lesiona los debates de los diferentes foros, porque la fragmentación también se refleja en el reconocimiento de ciertos derechos y sus limitaciones. Tenemos pronunciamientos internacionales sobre derechos humanos que dicen que hay que tomar en consideración no solo el marco sistémico, pero que hay que contextualizar los desafíos presentes y hay que salvaguardar el futuro y lo que va a ser los jóvenes. ¿Cómo va a interactuar con este mundo donde hay también una brecha democrática y cambios geopolíticos que afectan profundamente al mundo y las comunidades directamente afectados? Hay que pensar en la coherencia de los marcos internacionales en estos debates, eso por un lado, y por el otro, la necesidad de evitar la duplicación de procesos. Actualmente tenemos el GDC, tenemos el Pacto del Futuro, WSIS 20. Hay que coordinar todo esto, no solo por evitar la duplicación de esfuerzos, sino también para garantizar una participación significativa.
Gracias, Paloma. No voy a ser injusta, pero al último orador le voy a pedir en una sola palabra, o bueno, pocas palabras, agradecer a todos los panelistas. Gracias por su contribución a esta sesión. Muchas gracias. Gracias a los públicos que nos han seguido también, los que participan físicamente y los que están con nosotros en línea. Como he dicho, esta es una interacción. La intención es que sea una retroalimentación a la red de PNAE que contribuirá a diseñar su trabajo de cara al futuro. Muchas gracias por participar en Menti.com. Va a ser muy valioso. Estas preguntas, aunque no se hayan respondido a todas, nos servirá precisamente como retroalimentación. Y luego hay un enlace para una encuesta. Les pido, por favor, participar en la encuesta. Hay preguntas ahí que nos ayudarán a mejorar nuestra actuación de cara al futuro. Muchas gracias. Gracias a Shamira por presentar PNAE y los diferentes trabajos que hace y los informes. También les ha informado sobre cómo pueden participar en la red PNAE. Si necesitan más información, Rita está aquí, Sam está aquí, hay otra gente también que pueden orientarles. Muchas gracias y buena tarde.